bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que nada más le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook El Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, ogam, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Mándenme un mensajito a mi página y ahí les voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los costos. Gracias a todos por las cosas tan lindas que me escriben, por los likes, por las notas de cariño, por compartir los videos, por las sugerencias. Ténganme paciencia, de verdad recibo muchísimos mensajes y no me da tiempo de contestarlos. Entonces no crean que no los voy a leer o que ya me mandaron un mensaje y ahí se va a quedar. No, poco a poco voy respondiendo cada uno de ellos. Y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes y jueves y vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para que llegue el dinero, las ventas, clientes. O sea, ahora sí que centren su energía en todo eso que ustedes desean en cuanto al dinero y van a ver que esto es buenísimo. Eso también lo pueden hacer si quieren de repente vender una casa o vender un terreno, todo lo que tenga que ver con ventas y con dinero y con proyectos. ¿Ok? Nada más lo van a hacer con la intención, dependiendo de lo que ustedes van a querer hacer. Vamos a ocupar 3 velas de color amarilla, o pueden ser 3 doradas o 3 blancas, o pueden suplir alguna, pueden hacerlo, por ejemplo, una dorada, una amarilla, una blanca, o 2 blancas y una amarilla, dependiendo de los que ustedes encuentren. De preferencia, estas sí tienen que ser delgaditas, porque vamos a pegar la canela en medio. Entonces, las 3 tienen que tener su nombre completo hasta arriba alrededor. Ya saben, no importa que la pluma no pinte, porque luego me dicen, oye, Angie, es que la pluma no marca en la cera. Ninguna pluma les va a marcar en la cera. Entonces, van a poner así el nombre, se desliza muy fácil, y lo van a bajar en espiral y le van a poner 3 signos de pesos o de la moneda que ustedes tengan, 3 en cada uno de las veces, en la vela. Saliva su dedo, saliva todo, y lo mismo van a hacer con las 3. Las 3 tienen el nombre completo y los 3 símbolos de la moneda que ustedes ocupen, y saliva. Ya que las tengan así, en un plato que sea nuevo, que sea redondo, o en un caldero, o en un plato donde ustedes pongan las velas, pero para pedir, no para destruir, porque recuerden que cuando es para destruir, ese plato se rompe y se tira a la basura. Y van a poner la primera, la ponen a calentar de abajo, nunca de arriba, y la van a pegar. Después van a poner la otra del lado izquierdo, y la van a pegar lo más que se pueda a la otra que ya tienen ahí. Y después una varita de canela, esta que sea un poquito gordita aquí, si no delgadita, como luego les digo que la abran, porque va a ir a la mitad. Puede ser del tamaño de las velas o puede ser del tamaño que luego vienen ya empaquetaditas, así, o puede ser más alta que las velas, no importa. Antes de que agarren la canela, se la van a poner así en la mano izquierda y la van a tapar con la derecha. Y van a visualizar como si fuera como esta lanza, como para llegar al objetivo del dinero, las ventas, los clientes, los proyectos, todo lo que ustedes desean. Entonces lo van a poner así y van a visualizar todo lo que ustedes desean. La canela es buenísima para activar la energía del dinero, y si vamos a hacer un hechizo para el dinero, esto va a potencializar aquello que nosotros pidamos. Ya que hayan pedido todo lo que ustedes desean, le ponen saliva a todo su dedo y la van a poner aquí. Ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar. La van a poner aquí en medio, pegadita. Por eso les decía que estas van lo más pegado que ustedes puedan. Y la otra va a quedar de esta forma. Entonces vamos a calentar primero esta. Ya que esté caliente. ¿Ven por qué me gusta usar los encendedores largos? Porque pueden hacer muchas cosas y no se anda uno quemando. Y la pone uno así, que al final quedaría como un triangulito. Me pego bien, vamos a volverla a pegar de nuevo. Entonces, la pegamos, que quede súper bien para que no se nos vaya a caer. Si se cae la otra, la vuelven a pegar, no importa. Aquí el chiste es que queden súper pegaditas. Ya que las tienen así, quedaría, si ustedes la ven de este lado, y para mí quedaría aquí un triangulito, una aquí, la canela y las 2 acá. Van a poner la que está al principio, que forma el triangulito, hasta adelante, luego la otra y las 2 aquí.
para que ustedes, si las ven de frente, quedaría el triángulo así para ustedes, así como las tengo yo. Y después van a encender primero la de hasta adelante, luego van a encender la del lado izquierdo y luego van a encender la del lado derecho. Mientras ustedes las van encendiendo, van a visualizar cómo se conectan con esa energía del fuego y cómo se conectan con esa energía del dinero, de los proyectos, del éxito, de bienes materiales, de todas las cosas que ustedes desean. Entonces van a visualizar todo eso que ustedes desean y que la canela lo va a potencializar. Con un sobrecito de té de manzanilla, o puede ser manzanilla fresca también, o seca, lo ponen en su mano izquierda, lo ponen lo tapan con la mano derecha y le van a dar 9 vueltas así, en sentido de las manecillas del reloj. Si el reloj va así, pues ustedes lo van a hacer de esta forma. Y van a visualizar todo eso que ustedes desean. Si quieren, por ejemplo, que lleguen más clientes, que los recomienden, que vendan la casa, cuánto dinero quieren, todo lo que tenga que ver con dinero, con proyectos, con crecimiento económico, todo. Ya que lo hacen así, van a hacer un circulito alrededor de las velas. Y lo van a hacer en sentido de las manecillas del reloj. Igual pensamos, si aquí serían las 12, pues va bajando así. Y que quede lo más pegadito al circulito. Ya que lo tienen así, por toda la vela, ahora van a hacer un triángulo con hinojo. Van a poner la punta de este lado, la punta de este lado, y con la otra van a cerrarlo de la parte de aquí, para que estas velas queden dentro de este triángulo. Y luego con perejil, ya me andaba yo quemando, ¿verdad? La otra del otro lado y la otra así. Entonces, si ustedes lo ven al revés, quedaría de esta forma. Lo ven así de lado, pero para mí quedaría todo así. Aquí atrás está la línea que divide el triángulo y aquí quedaría la punta. Van a frotar sus manos y van a visualizar todo lo que desean. Van a pedir que el poder de Dijin, de las salamandras, activen este fuego para que pueda llegar a ustedes ese dinero, esa prosperidad, esa fortuna, el éxito, que crezcan las ventas, todo lo que ustedes desean en cuanto a dinero. Aquí no van a pedir salud, ni novio, ni esposo, ni nada. No pidan nada para nadie más, solo para ustedes. Son hechizos personales. Si lo quieren hacer para alguien más, puede servir, pero no con la misma fuerza que si lo hacen para ustedes. Ya que lo tengan así, frotan las manos y van a pasar sus manos y las van a hacer así. Y vuelven otra vez hasta la punta y lo vuelven a hacer. Como si fuera una burbuja que ustedes están poniendo para que toda esta energía quede protegida, para que todo lo que ustedes desean lo puedan lograr. Y que llegue el dinero, las ventas, visualicen todo lo que ustedes desean. Pueden meditar con las velas el tiempo que ustedes quieran. El hinojo va a ayudar a activar esa economía también. El perejil es muy bueno para el dinero. Y lo van a dejar en algún lugar en donde nadie lo agarre. No vayan a apagar las velas ni les vayan a soplar. Si se llega a quemar la canela, no importa. Si no se llega a quemar por completo, lo que quede lo agarran con unas pinzas de depilar y lo queman antes de que se terminen las velas. Si de repente una se empieza a consumir demasiado y quedan las otras, bueno, en la que quede, en esa la van a poner. Y ya después, el polvito que quede aquí, antes de que se terminen las velas, lo van a echar así un poquito sin que se ahoguen las velas. Y un poquito se lo van a poner en la mano izquierda y lo van a soplar en la ventana o en la puerta de su casa, así. Y van a visualizar todos esos deseos, cómo van a llegar, ahora sí que a la persona correcta, para que ese dinero pueda llegar a ustedes. Me refiero a la persona correcta si es para vender, si es para extender su negocio, para lo que ustedes quieran. Si es para un préstamo, un crédito, también les puede funcionar. Y estas hierbitas, ya cuando se hayan acabado las velas, van a juntar todas las hierbitas, las van a poner así. Van a hacer un ramito y lo van a dejar debajo de su cama. Y lo van a colocar, si ustedes, por ejemplo, ponen la cabeza aquí, pues los pondrían de esta forma debajo de la cama. Si no tienen espacio debajo de la cama porque el colchón está muy abajo, entonces al ladito de ustedes, pero que quede a la altura de la cabeza. Esto es la parte de la pared y esto sería como la parte de la cabeza, o sea, lo pondrían así. Lo van a dejar toda una noche. Al día siguiente se lo van a pasar por todo el cuerpo. Se van a limpiar de la cabeza, así, por todo el cuerpo.
Llegan a los pies, lo rompen y lo tiran a la basura. El mejor momento para hacer estas velas sería de la luna nueva a la luna llena. Recuerden que cada vez que sea luna llena hay que contar 3 días. Si hoy fuera luna llena, contamos hoy, mañana y pasado. Ya después empieza la energía a bajar. Entonces lo van a hacer durante ese momento. Y los mejores días de la semana serían miércoles, jueves y domingo. Lo pueden hacer cualquier día, pero esos días tendrían como una fuerza extra. Y es mejor hacerlo de día porque tenemos la energía del sol que nos ayuda a conectarnos con todo lo que deseamos de dinero, de proyectos, de éxito. Entonces, bueno, hagan sus velas. El plato lo pueden volver a ocupar para hacer este mismo hechizo o para hacer algún hechizo que tenga que ver con cosas de dinero. Y recuerden algo muy importante, no lo guarden donde guardan los platos de comida. Puede ser a lo mejor en la cocina, pero en otro estante. Entonces, bueno, hagan sus velas. Háganlas con esa fuerza y van a ver cómo van a lograr cada una de las cosas que ustedes quieran. Confíen en ustedes mismos, que tienen esa fuerza y el poder para lograr cada una de las cosas que ustedes desean. También lo que puede ser con la canela, si no se consume pronto y queman un pedacito, pueden agarrar y ponerla en su cartera o en un lugar en donde guarden dinero. Entonces, bueno, hagan este hechizo, cuéntenme cómo les va. Ya saben que les mando un beso con mucho, mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.